tiempo de... aprendan a perder el tiempo de una forma más agradable. Perder el tiempo teniéndolos a ellos adelante no es bonito, ¿no? Hay otras formas más bonitas de perder. Así que aquí, atención. Gracias. En el examen clínico de mama, bueno, también nos ayudará a detectar casos hipercables en etapa temprana y como un examen clínico debemos estar dando... Estábamos en la inspección, en la palpación, y después de eso, ¿qué conclusión sacabas? ¿Qué diagnóstico tú puedes sacar de ahí? Bueno, Ninguno, ¿no es cierto? Solamente me puedes sacar la sospecha y derivar al paciente al mastólogo. Y por eso hice un registro tanto de la ubicación, de la distancia, de cualquier anomalía, de secreción, para compararlas también con imágenes, que es muy importante, porque ya tenemos la ubicación, y por eso la histología para poder hacer una mamografía o una eco, dependiendo del caso del paciente, y ahí poder localizar la lesión. Pero solamente nos da la sospecha. Quien no sospecha, no busca. Quien no busca, o quien no sabe lo que busca, pero ya les dije que hay que buscar, ¿no? Pero quien no sabe lo que busca, o quien no busca, no diagnostica. Y a quien no diagnostica, ¿qué le pasa a su paciente? ¿Quiere escuchar? El diagnóstico va a ser basado tanto en el examen clínico de mamas, también la evaluación de los ganglios hepáticos e imágenes, y eso se puede confirmar mediante la biopsia. Para ir en este orden, también dentro de los días se necesita un análisis de sangre, porque es algo que le deja muy al margen, porque eso nos va a ayudar tanto en estadios de cáncer renal temprano como avanzados, sobre todo en por el riesgo de metástasis, que hemos hablado de eso. Vemos un hemograma completo junto a un panel metabólico completo que incluye tanto el perfil hepático, el perfil renal, que puede ir acompañando. Y tengo que pedir aquí, porque voy a hacer biopsia, tengo que pedir aquí un perfil que voy a cortar, voy a indicar. ¿Perfil de qué? Dilo más fuerte. Un perfil de coagulación. Yo meto una aguja, aspiro y la saco y de repente se me hace un hematoma, porque esa paciente tiene insuficiencia hepática o porque esa paciente tiene una plaquetopenia severa, y entonces yo tengo que tener, antes de hacer esto, mi perfil de coagulación. ¿En qué consiste el perfil de coagulación? Uno, ¿quién me lo quiere decir? Levanta la mano y me dice. No, ellos no. ¿El TP qué es? Tiempo de troponina. Y el INR. Otro. Tiempo de sangría, dijo ella. Ahí. Tiempo de coagulación, creo que has dicho. O yo me lo inventaba. Bueno. Otro. Tiempo de tromboplastina. Otro. Que viene en el hemograma completo. Recuento de plaquetas. Porque mira, ¿a qué da esto? A los 50, 60 años. ¿De qué sufren estos pacientes generalmente? De hipertensión arterial, de hipercolesterolemia, o sea, tienen dislipidemias, ¿sí? Y entonces estos pacientes pueden hacerme la necesidad de tomar antiagregantes plaquetarios, bajan las plaquetas. Puedo pedirles antitrombóticos, me baja el tipo de trombina, de tromboplastina, todo eso baja. Entonces por eso tengo que, ¿cuántos días tengo que decirle que deje de tomar
Los antiagregantes plaquetarios o antitrombóticos para yo hacer un procedimiento invasivo. Yo les pido 10 días. Mis dos manos así, 10 días. Y para estar más segura, lo que puedo hacer es pedir un dosaje de plaquetas, un ING, un TP, ¿qué más? Tiempo por progresión en sangría, ¿qué más? ¿No? Bien. Entonces ya tú le has pedido todo eso. Ahí está en tu hemograma completo, panel metabólico completo, tienen el perfil de coagulación, ¿ya? Pero eso en verdad no lo escriben en los libros. Por eso es que hay clases, para que el profesor se los diga. Yo no vengo a recitar lo que está escrito en el libro, porque eso lo pueden leer ustedes. Yo les digo lo que en mi experiencia yo he aprendido. Pero a veces no lo digo todo porque como me molesta, hay que trabajar. Pero eso es de irresponsables. No puedo hacer eso. Yo tengo que decir todo lo que se debe decir. ¿Sí? Sí. El otro examen de mamografía derivado, que lo que se llega a buscar o encontrar, en este caso va a ser una masticidad irregular. Ahorita vamos a ver conexiones. Y la ventaja de la mamografía es que va a detectar lesiones por un centímetro y también microclasificaciones. ¿Cuál es la ventaja de la mamografía? La del fondo de esta fila. Acabo de estar haciéndoles parafraseando unas cositas para que pongan atención, porque deben de poner atención. No se escucha, padre. Yo no te escucho. No, yo no te he dicho eso. Te han soplado mal. Quien te ha dicho, tampoco escuchó. Pues repítele después. Porque no le voy a pedir a ella que grite, ¿no? Porque a ustedes no les da la gana de escuchar. No. Yo hablo fuerte porque yo hablo fuerte. Porque a mí me gusta recitar, pero ella no. Sí. Las ventajas de la mamografía va a ser que se van a detectar lesiones de 1 centímetro y también las microclasificaciones. Y eso vamos a ver también la comparativa con la ecografía de mama, que es diferente. Entonces, el cribado se va a recomendar en cada mujer. Las guías peruanas recomiendan a partir de los 50 años anualmente y otras guías ya nos hablan a partir de los 40 años anualmente, pero también eso varía si es cada año o cada 2 años dependiendo del resultado. Y en mujeres menores... Dependiendo de la población a la que me refiero. ¿No es cierto? Y también la duda, ¿no?, de que por qué no se le hace a mujeres más jóvenes. Y eso depende a que la exploración va a ser limitada por la densidad mamaria, esto debido al tejido graso que va a haber. Entonces, por eso la mamografía va a ser importante en mujeres mayores de 40, 50 años. Y eso tiene una mayor sensibilidad, pero una mayor especificidad, y los hallazgos que se encuentran van a ser dados mediante el sistema de Behrens. ¿Ustedes creen que qué edad ha tenido la paciente de cáncer de mama que yo he diagnosticado aquí en Tacna? Acá es el 50, 60. ¿Qué dice? 50. Otra. Menos de 40. Menos de 40, me ha preguntado, yo le he dicho sí, menos de 40. 22 años. Y ella iba porque tenía una bolita que le molestaba y quería que se la saque.
porque como su mamá había tenido cáncer de cuello uterino, que en verdad nada tiene que ver, ella quería saber qué era esa bolita. Una chica lista, ¿no? Quería saber qué era esa bolita. Yo toco la bolita, cuando estoy explorando con mi dedo veo que la bolita no está muy separada del resto del tejido. La veo como que está adherida. Yo digo, esta bolita es un poco... Y saco la bolita con alrededor del tejido, sano. Y lo mandé a un laboratorio. Entonces me dicen, puede ser cáncer de mama, pero no tengo la seguridad. Ya, entonces le digo, ¿me puedes hacer el favor de entregarme el taco y la lámina? ¿Y la lámina con que has hecho el diagnóstico? No, la lámina con que he hecho el diagnóstico, no, pues Isabel, no. Esa déjamela. Ya. Y como yo viajo con relativa frecuencia a Lima, fui al Rebagliati. Y fui a donde alguien que fue mi profesor, ya estaba bien mayor, pero era jefe. Me dijo, ¿me puede hacer un favor? Sí. ¿Me puede ver esta lámina? Claro. Yo creo que esto es un cáncer de mama. Pero yo no soy el especialista en mama, pero me parece un cáncer de mama. Pero mira, me dice, yo por ser tú mi exalumna, tú me agregas a esto 40 soles, le pides a la paciente, ¿no? Y yo le hago el estudio bioquímico y todo, y te doy el diagnóstico. Yo le dije, ya pues, ¿y cómo sabes que te va a dar? No, yo lo voy a prestar ahorita y ella me va a dar cuando yo llegue. Entonces, me hizo todo el estudio, todo. Y me dice, es un cáncer de mama, pero ¿sabes qué? Tú al sacar, tú has sacado todo, porque tú me has sacado el tejido de alrededor. Entonces, el borde que has dejado, no hay cáncer. Pero vamos a mandarla a oncología. Y le vamos a pedir al oncólogo si nos quiere hacerle el favor de decirnos si le conviene a ella radioterapia, quimioterapia o es suficiente. Y le recomendó radioterapia. Y dije, pero esta chica no tiene datos, ¿no? Entonces digo, ¿cómo puede hacer? Mira, la forma más rápida de asegurarse es si se casa con alguien que tenga seguro. Presenta partida de matrimonio, casada, listo, está asegurada. Entonces no sé quién, un primo, un familiar, hicieron el matrimonio, ¿no? Y llevó su documento todo y le completaron con su radioterapia. La chiquita creo que ahora o es ingeniera o no me acuerdo exactamente, pero era una estudiante de la Nacional. Y ya tiene hijos, todo. Si esa niña hubiera hecho, esa bolita, pero ni me duele, deja que siga ahí, no hubiera vivido hasta ahora. Pero la niña inteligente dijo, no, esta bolita quiero saber qué es. Entonces fue a que veamos qué es, ¿no? Y como yo soy curiosa, fui a Lima y llevé las cosas a mi profesor. Y él, muy contento de que su alumna confíe en él, dijo, ya, lo puedo ver. Y dijo, para mí esta cosa, ¿no? Pero yo no soy tal. Pero mira, si le damos 40 soles así, lo hace en su laboratorio y hace todo. Porque acá no se puede hacer porque no es asegurado.
Y se hizo, ¿no? Salió el diagnóstico. La chiquita de los 22 años ahora tendrá pues 54 y tiene hijos. Entonces, ¿es importante o no? Una bolita que yo sienta en mi cuerpo, ¿sí? ¿Tengo que hacerle estudiar o no? Sí. Y sobre todo si es de aparición creciente. Sí es así. Entonces, la paciente de menor edad que he tenido con cáncer de mama es de 22 años. Y la paciente que he operado de mayor edad, 96 años. Le hice una mastectomía profiláctica. ¿Por qué? Porque yo a los 92 años, creo, le dije a su hijo que era médico, hay que sacarle la mamá. Y me dijo, pero ya tiene 94 años. No, pero mire, ella se va a rascar en la noche, esa soma, y la va a hacer sangrar porque le va a picar. A los 2 años va y me dice, "Oye, Isabel, tú eres bruja". No, ¿qué te he hecho? Yo no te he hecho ninguna brujería. Mi mamá se ha rascado. Y en la mañana le hemos visto en un charco de sangre y en el Pobolene allá le hemos puesto sangre, todo. Te vengo a buscar para ver si me la puedes operar todavía. Bueno, hay que verla, pues, dije, ¿no? Y fui la vi y le dije, yo creo que sí la puedo operar. Y la operamos con anestesia local y una pseudoanalgesia. La paciente falleció a los 102 años, pero de otra cosa, no de cáncer de mama. Entonces, seguimos. Lo importante que es toda esa parte, que a ustedes los cansa, pero no importa. Después ya le van a tomar interés. Seguimos. En la parte de IRATS vamos a ver que son de categorías de 0 al 6. En la 0 es una categoría incompleta o se necesita más estudios para determinar. Y se usa esta clasificación en la mamografía. En la mamografía y también en la ecografía. Y en la ecografía. Bien. Entonces, el riesgo malignidad va a ser no aplicable porque es un estudio incompleto. Y acá vemos una imagen donde no se puede determinar. La categoría 1 va a ser normal y un seguimiento normal refiere con una mamografía anual, lobridiano, con una probabilidad de malignidad del 0%. En el caso 2, BRAF 2 va a ser benigna, con un seguimiento también normal, anual, con una probabilidad de malignidad del 0%. En el BRAF 3 va a ser probablemente benigno y es tiene un seguimiento de intervalo corto, es decir, una mamografía cada 6 meses. Y el riesgo de malignidad va a ser menor o igual al 2%. Ya en el BRAF 4 hablamos de una anormalidad sospechosa y aquí ya nos sugieren hacer una biopsia y la probabilidad de malignidad va a ser del 2 al 25% y esto dependiendo porque el BRAF 4 se va a dividir en 4A, 4B y 4C, es decir, bajo riesgo, riesgo intermedio y moderado, alto riesgo, y eso también difiere en su probabilidad de malignidad, siendo el 4A de un mayor de 2%, pero hasta el 10%, el 4B mayor de 10 hasta el 50% y el 4C mayor de 50 hasta el 95%. En el BRAF 5 es altamente susceptible de malignidad y la recomendación es hacer biopsia, cirugía y una probabilidad mayor del 25%. En cambio, en el BRAF 6 es ya un diagnóstico de cáncer de mama, un cáncer no comprobado con biopsia, por lo tanto es solamente de seguimiento para ver el tratamiento que se le ha indicado, si está en progresión o en disminución. En el BRAF 4, ¿qué dijiste? Que es anormalidad sospechosa. Se van a encontrar ciertos hallazgos para determinar eso y ahí también lo subclasifica en 4A, 4B y 4C dependiendo del riesgo de malignidad. ¿Y qué hago? Ahí lo que se sugiere es biopsia. Ya no solamente la mamografía, sino la biopsia. Y el resultado de la biopsia me va a dirigir a qué sigo. Porque yo le hice biopsia a esta chiquita, se estudió citopatológicamente, histopatológicamente,
porque era tejido. Cito esto del Papa Nicolau. Este es histopatológico. Me dijeron puede ser y seguimos al citoquímico. O sea, te dice que seguir, te lleva de la mano. Qué fácil es. Y el 5 y el 6. Así lo mencioné. También el 5 va a ser altamente sugestivo de malignidad, en donde aparte de la recomendación de biopsia, es también cirugía y el riesgo de malignidad es aumentado mayor del 25%, a diferencia del 6 que ya es un diagnóstico de cáncer de mama, pero solamente parece un tratamiento, la mamografía está haciendo por eso. Eso va a depender del estadiaje clínico. Y en la ecografía va a ser una técnica complementaria a la mamografía y esta es útil para diferenciar si la masa es sólida o quística, y además de que va a ser guía en procedimientos diagnósticos. Va a ser superior a la mamografía en el diagnóstico de tumores de mamas muy densas, por eso es una recomendación este tipo de examen en mujeres jóvenes. Y una desventaja o algo característico es que no detecta tumores menores de 5 milímetros ni microcalcificaciones, y esto diferencia de la mamografía que sí lo detectaba. El informe va a ser tanto la expresión local, sea una multifocalidad o una multiplicidad y la presencia de engaños sospechosos. Y aquí vemos cómo en la ecografía se determina, ¿no?, un quiste, en este caso benigno, a diferencia del maligno que es un tipo con bordes estipulados. Y aquí también el reporte va a ser mediante BIRATS, que tenemos el periodo del 0 al 6. Y aquí, bueno, son los mismos estadios, o sea, lo mismo que determinamos anteriormente, que el 0 va a ser incompleto, que el 1 va a ser normal, el 2 es benigno, pero también vemos que en el rival 4 lo que se determina es tanto un nódulo sólido, circunscrito heterogéneo, o un nódulo sólido con tipo Doppler central y un crecimiento mayor al 20%, o un nódulo intraductal o un absceso. En el B un nódulo microlobulado, nódulo con extensión ductal. En el C márgenes angulares, antiparalelo y sombra acústica o anillo ecogénico. Otro examen a complementar va a ser la resonancia magnética, y esto se indica para tanto la evaluación de la sospecha de enfermedad metastásica en la presentación, puede ser una metástasis a órganos viscerales o una metástasis a huesos. También la detección de carcinomas ocultos en el paciente con metástasis axilar, la recibida del tratamiento conservador en mama y para valorar a un tratamiento sistémico primario. Ahora también hablamos aquí del carcinoma invasivo, que va a ser mediante el contraste con gabelinio, tener una alta sensibilidad pero baja especificidad porque se puede confundir con tumoraciones benignas. Ahora, el signo de benignidad va a ser la ausencia de realce tras la inyección de contraste, a diferencia del de malignidad que va a haber un realce con el contraste. Y en esta resonancia vemos de una paciente de 42 años que acude porque siente un agotamiento de la presión, se hace la resonancia y en imagen A que es T1 sin contraste y en B que es con contraste, y aquí se puede ver cómo está el realce que ya sugiere un signo de malignidad por el tipo de bordes y además por el propio realce del contraste. Por la forma. Era un poco especulado. Anterior. ¿En quiénes uso la resonancia magnética? Cuando hay sospecha de metástasis, para valorar hasta qué punto se puede llegar, también para ver si hay casos más ocultos. Esto es para localización de mama, estamos en mama. La metástasis la estudio con otras. Bueno, para ¿En qué estudio resonancia magnética? Escuchen, ¿no? Es tanto para los carcinomas ocultos, en caso de pacientes con metástasis axilar, también ICA de mama oculto. También recibidos el tratamiento conservador en la mama y para valorar la respuesta al tratamiento sistémico primario. Ya, si me lo dicen y yo hablé de eso con ustedes ahí algo, le pongo 15. Aquí me lo dice. Lo demás tiene menos de 15. Para los estadios
esa presión. Hay dos tipos de... Cráneo caudal es así. Y Lateral es así. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿A quién es que hago resonancia magnética? Cualquiera me puede contestar. Puede ser. Cuando hay implante mamario, porque le reviento su bolsa de... Como yo haga esto, no, esto es para el control de los pacientes que tienen implantes. Continuamos. Hablando ahora de lo que es el diagnóstico previamente histológico, ¿cómo lo hacemos? Como ya lo hemos mencionado, por biopsia. Ahí, como vemos, 3 tipos de biopsia, todas se pueden usar para lo que es tratar malignidad, pero sobre todo resaltando este cuadro amarillo, la lesión que tenga virus 4 y 5 se recomienda sobre todo usar biopsia por punción con aguja gruesa para en estos hallazgos de virus. Hablando de lo que es el PAF, la punción de aspiración con aguja fina, va a permitir solamente una pequeña cantidad de lo que es el tejido en sí. No es de tejido, de células. De las células. Es la forma más sencilla y menos invasiva de obtener una muestra. Su sensibilidad va desde 70 al 90% y también tiene una especificidad alta. Depende de quién lo haga, de quién tome la muestra y depende de quién lea la muestra. Yo puedo tomar una buena muestra, pero el citólogo no lo lee y me dice muestra insuficiente. Y yo digo, préstame la lámina y la llevo a otro lado. En esos casos se puede usar guiado por palpación, pero se recomienda hacerlo guiado con ecografía. Las desventajas, por así decirlo, de esta biopsia es que presenta del 2 al 10% de falsos positivos. Y además no se puede determinar con esta punción si es invasivo o no el cáncer. Pero algunas ventajas o su utilidad en sí es que se evalúan masas sólidas y quísticas en la mama. También para evaluar lo que es alguna adenopatía axilar que se pueda palpar en la paciente en el momento de la clínica para sospecha de lo que es el cáncer. Y también se obtiene lo que es la inmunohistoquímica, que como mencionó mi compañero también es importante para determinar el subtipo del cáncer, ¿no? Por ejemplo, lo que es los receptores de estrógeno, progesterona y los HER2, ¿no? El receptor 2 de... Si es que tomo tejido, si es que tomo células del tumor, porque posiblemente puedo yo entrar con mi aguja y tomar células de la mama y no del tumor. Seguimos. Ok. La siguiente, como mencioné, que era sobre todo para virus 4 y 5, es la biopsia por punción con aguja gruesa. Esta se va a utilizar con una aguja más grande, como podemos observar esta, que es tipo Tubrut, que así se llama para este tipo de biopsia. Sus ventajas es que se va a obtener más tejido tumoral para lo que es su estudio. También los falsos positivos van a ser menores a comparación de lo que es la punción de aspiración con la aguja fina. Y va a permitir diferenciar tanto el carcinoma intraductal del infiltrante, ¿no? Esta es la técnica de elección en diagnóstico histológico de lesiones mamarias, tanto sean palpables o no palpables. Aparte es más segura y tiene un menor coste. También tenemos otra que es la biopsia quirúrgica o abierta, que pocas veces es usada con fines diagnósticos. Aquí tenemos la biopsia excisional, donde se extirpa completamente la lesión, así como el margen circundante y a pesar de que tenga una apariencia normal. Y la biopsia incisional, si la masa es demasiado grande como para ser extirpada fácilmente, solo se extrae una parte. Siguiente, por favor. Ahora hablemos de la clasificación TNM, que también sabemos que involucra tanto Lo que hay que tener en cuenta en cuanto a las biopsias, luego de que yo haga una biopsia abierta, no deben de pasar más de 6 semanas, porque si no cambiamos el estadio. El estadio cambia. Entonces yo tengo que decirle al paciente, si esto sale positivo, usted va a iniciar el tratamiento
prontamente o no. Si me dice que no puede, entonces no le hago la biopsia, sino le digo que reúna su dinero. O que vaya al lugar, al hospital, por ejemplo, y se le trate con el sitio. Ahora sí, pasando a la clasificación TNM, ya lo que involucra lo que es En la anterior que había, biopsia, el diagnóstico histológico, pero Ya. como biopsia. Ahora hablando de la clasificación, hablemos de lo que es ya el tumor primario, la afectación en nódulos y también ya propiamente la metástasis, ¿no? Por ejemplo, si lo clasificamos con TX, sería tumor desconocido. Cuando hablamos de T0, todavía no hay evidencia de un tumor primario. Hablando ya del carcinoma in situ, sería lo que es T y S, ¿no? En su nomenclatura. Cuando hablamos de T1, nos referimos a un tumor de 2 centímetros o menos en su diámetro mayor. Ya hablamos de también una subclasificación que T1A, que es menor de 0,5 o 0,5 en sí. T1B, mayor de 0,5 pero hasta 1 centímetro. 1C es mayor de 1 pero hasta 2 centímetros. Porque ya T2 hablamos de un tumor mayor de 2 hasta 5. Por lo tanto, el 3 va a ser un tumor mayor de 5 centímetros. El 4 ya hablamos de un tumor, sea cualquier tamaño, pero ya con extensión tanto a pared torácica o a piel, ¿no? Eso se clasifica en T4A, que solamente hablamos de extensión a pared torácica, y T4B, a la piel, extensión de la piel, donde se puede presentar ya un edema, ulceración o nódulos apiales alrededor de la mama. Y bueno, la T4C, que es la combinación de ambos, ¿no? T4A, o sea, afectación de pared torácica y piel. En cuanto a los nódulos, lo que es N0, que no se van a palpar ganglios axilares, N1, donde los ganglios axilares van a estar fijos al lado del tumor, N2, fijos en el lado, pero ya no va a haber, aquí no hay todavía metástasis, así se clasifica, y N3 va a haber metástasis en ganglios infra o supraclaviculares, como lo que mencionamos hace un momento de que algunos consideran ya la afectación anular supraclavicular como metástasis en sí. Y ya previamente de la metástasis, no MC... son metástasis ganglionares, pero uno se considera ya a distancia, estadio 3, estadio 4. El estadio 3 es cuando el nódulo es grande junto con el tumor de la mama. Hasta ahí en axila y en mama. Hasta ahí es estadio 3. Cuando hablamos de estadio 4 es cuando se salió de la zona de la axila. Y bueno, ya en la metástasis, en M0 todavía no hay metástasis a distancia y ya M1 hay metástasis a distancia. Con esta clasificación podemos ya hacer lo que es el estadio que está aquí, en los estadios clínicos del 0 hasta el 4, ¿no? El estadiaje clínico, para poder aplicar el tratamiento. En este caso, el estadio 0 se va a limitar solamente a los conductos de tejido mamario. Con esta clasificación, por ejemplo, podríamos hablar aquí de lo que es el carcinoma in situ solamente y vemos que no hay afectación ganglionar y tampoco hay metástasis a distancia. En el estadio 1A, el tumor es pequeño, invasivo y no se ha diseminado los ganglios, pero en el estadio B ya se ha diseminado los ganglios y va a medir más de 0,2 milímetros, pero menos de 2 milímetros. Cuando hablamos de estadio ya 2, igualmente tenemos 2A y 2B. En el 2A pueden ser cualquiera de estas tres opciones de estadios. Por ejemplo, no hay evidencia de tumor en la mama, pero solamente se ha diseminado a un número de 1 a 3 ganglios linfáticos axilares. O el tumor mide menos de 20 milímetros y se ha diseminado entre 1 a 3 igualmente ganglios. O mide más de 20, pero menos de 50 milímetros. Hablando ya del estadio 1B, el tumor va a medir más de 20 milímetros, pero menos de 50 y se ha diseminado ganglios. O si no, el tumor va a medir más de 50, pero no se ha diseminado ni a ganglios ni a órganos a distancia. En cuanto al estadio 3A, el tumor de cualquier tamaño solamente se ha diseminado al número ya de 4 a 9 ganglios. El estadio ya 3B se ha diseminado tanto a pared torácica o ha causado hinchazón o ulceración en la mama, ¿no? Y es posible que también haya afectado lo que son 9 ganglios linfáticos mamarios internos o axilares. El estadio 3C es el tumor de cualquier tamaño, pero ya se ha diseminado a otros órganos y también a ganglios linfáticos distantes. Y ya previamente hablando del estadio 4, que es el estadio metastásico, que ese tumor puede tener cualquier tamaño, se ha diseminado a otros órganos, sobre todo como los que ya hemos mencionado, huesos, pulmones, cerebro
hígados y algunos mencionan lo que es ganglios linfáticos distantes. Hígado, disculpe. Por ejemplo, acá podemos tener, ¿no?, la imagen referencial del estadio 0, 1, 2, 3 y el 4, que, ¿no?, que se disemina ya a otros órganos. Hablando de lo que es el diagnóstico diferencial, se debe hacer con todas las enfermedades mamarias que se manifiestan, sobre todo con un nódulo, ¿no? Primero, lo que es diferenciar de un fibroadenoma. Por ejemplo, eso se da sobre todo en mujeres jóvenes, pero también va a tener lo que es la dureza similar a lo que es el carcinoma. La diferencia es que esta fibroadenoma va a tener movilidad dentro de la misma glándula, a diferencia del carcinoma. Va a tener una superficie lisa y de bordes definidos, y para confirmarla vamos a usar igualmente la mamografía. Y la otra diferencia, el otro diagnóstico diferencial que tenemos que hacer es con el quiste, que va a tener la misma edad de aparición, al igual que el cáncer. Va a tener este quiste superficie lisa, bordes definidos inmóviles, a diferencia que el cáncer no los tiene. Pero en este caso el quiste, cuando tiene mucha tensión, va a crear una dureza similar al cáncer. Por eso también se hace como un diagnóstico diferencial con esta. Pero el quiste, cuando tú lo palpas, es remitente. Es como un globo que has llenado de agua y lo puedes. Pero el sólido es como algo duro, sí, es nuevo. Y también con los procesos inflamatorios o también infecciosos, ¿cómo lo diferenciamos? Que, por ejemplo, estos sabemos que van a aumentar un nódulo, dolor y algunas veces hasta fiebre, ¿no? En este caso de procesos infecciosos. La diferencia es la rapidez, porque sabemos que el cáncer es de crecimiento lento, no es una presentación aguda. En cambio, estos sí, estos van a tener una mejoría cuando se dan antibióticos, también van a hacer una progresión rápida, va a haber, digamos, aumento del tamaño de un nódulo rápidamente, ¿no? Ya para el seguimiento, se sugiere realizarse exámenes clínicos cada 6 meses y la mamografía, como explicó mi compañera, cada año, ¿no? Y de ser posible acompañado de lo que es una radiografía de tórax. En cuanto al pronóstico, la supervivencia en sí va a depender de los estadios, ¿no? Por ejemplo, en el estadio 1, a 5 años va a tener una supervivencia del 88%, pero ya a 10 años disminuye a un 60%. En el estadio 2, a los 5 años va a tener una supervivencia de 60%, pero ya a los 10 años va a disminuir a un 40%. Pero ya a partir del estadio 3, ya no hablamos de 5 a 10 años. En general, hablan de una supervivencia de menos del 40%, y ni qué decir el estadio 4, ¿no?, que no va a llegar ni a los 2 años en cuanto a supervivencia nos referimos, ¿no? Ahora, hablando de lo que es las recidivas regionales, esta se va a dar en el 10% de los casos a los 10 años de seguimiento de este paciente, ¿no?, con cáncer de mama. O también podríamos hablar a 20% a los 20 años de seguimiento, ¿no? Sobre todo se va a dar en pacientes premenopáusicas, pero también no es ajeno a lo que son pacientes posmenopáusicas. Aparecen entre el segundo y tercer año de la cirugía y se debe realizar lo que es una mastectomía simple, que para estos casos se denomina una mastectomía de rescate. Los pacientes que presenten esas recidivas van a tener más tendencia a presentar lo que es metástasis en sí. Y ya referente a las metástasis, los órganos más frecuentes, como podemos observar esquemáticamente, es hueso, hígado, pulmón y cerebro. Y hablamos un poquito más de lo que la metástasis ósea a nivel de columna, también de costillas, también lo que es cadera y huesos largos, no tanto de brazo y pierna. Y sobre todo a nivel de columna nos mencionaban que tanto el cáncer de mama como el cáncer de próstata y bueno, de pulmón son los cánceres más frecuentes que van a hacer metástasis a columna. En cuanto al tratamiento, tenemos que tener en cuenta que el cáncer de mama es un tema muy complejo, ¿no? Y dependiendo de los estadios también vamos a poder tratarlo en sí. Y también tenemos que tener en cuenta varios factores. Dentro de esos, lo que es la rapidez en la que puede crecer el cáncer, también la probabilidad de que este se disemine, la eficacia también de cierto tratamiento dependiendo del tipo de cáncer y la probabilidad de recidiva, ¿no? Todo esto también se da de acuerdo a lo que es el estadiaje clínico que hemos visto hace un momento. De manera general, hablamos que el tratamiento quirúrgico podríamos hablar primero de una cirugía conservadora de mama, una mastectomía o una evaluación intraoperatoria de lo que son los ganglios linfáticos, ¿no? En cuanto a radioterapia, se da una evaluación para destruir lo que son las células cancerosas e impedir que crezcan. Sobre todo se da posterior también a la cirugía
quimioterapia, o digamos si el tumor ha sido más de 5 centímetros, igualmente la quimioterapia puede ser neoadyuvante o adyuvante. ¿Cuál es la diferencia? Que es neoadyuvante cuando se da antes de lo que es el procedimiento quirúrgico, o también tal cual es un tratamiento estándar en caso de que no sea posible lo que es la cirugía, dependiendo del estado del paciente. Y la quimioterapia adyuvante será posterior a lo que es la cirugía, ¿no? Sobre todo cuando se tiene sospecha de haber dejado todavía células malignas posterior a la cirugía en sí, y para evitar lo que son las recidivas, o las recaídas de COVID. El tratamiento hormonal, sobre todo para los tumores que son receptores de estrógenos y progesterona positivos, como lo hemos visto en los subtipos, ¿no? Por inmunohistoquímica, y la terapia dirigida trastuzumab podría ser, sobre todo para los que son tumores subtipo HER2. ¿Sí? Un neoadyuvante en pacientes que no puedo operar, ¿por qué no puedo operar? Quizás porque están en un estadio más avanzado, quizás 3, 4, que la cirugía, la extensión del tumor no solamente ya no es en mama, sino que ya se extendió a otros órganos. Entonces uso la quimioterapia como citorreductora. Cuando hablamos de cirugía conservadora de mama, o también llamada lumpectomía o parandectomía, dependiendo de la extensión que vamos a separar en sí, es el tejido canceroso, la extirpación de tejido canceroso y también de tejido normal circundante, ¿no? Está contraindicado, primero cuando la proporción del volumen va a ser más que la mama en sí. También cuando va a haber tumores multifocales, cuando va a estar fijado el cáncer, lo que es a la fijación a la pared torácica, también cuando va a haber compromiso de piel o de pezón, cuando va a tener una ubicación supraalveolar, o ya ha tenido historia de lo que es variación torácica, o cuando hay microcalcificaciones agrupadas en imágenes, ¿no? Y ya la mastectomía propiamente dicha implica extirpar lo que es todo el seno, y según el procedimiento, el tipo de esta mastectomía, vamos a extirpar probablemente ganglios hasta músculos. La mastectomía total o simple es extirpación de toda la mama y conjuntamente con el pezón y el complejo areolar, pero con preservación de los músculos pectorales. Aquí, dependiendo, en general no se diseccionan los niveles de ganglios linfáticos, pero también va a depender de cada paciente, de sus factores de riesgo. Las dos siguientes, la mastectomía conservadora de la piel o con preservación del pezón, también se tiene otra combinación que es la mastectomía subcutánea, ¿no? De aquí va a dejar la mayor parte de piel intacta, lo que va a permitir la reconstrucción mamaria, que muchas veces se puede dar simultáneamente a la cirugía de extirpación, ¿no? En el caso de la conservadora de piel, no es apta para tumores grandes o aquellos que ya involucran propiamente la piel. Y la mastectomía con preservación del pezón va a ser indicado sobre todo para estadios tempranos de cáncer de mama, ¿no? La mastectomía radical va a ser la reducción no solamente de la mama, sino también del pectoral mayor, menor y los ganglios linfáticos axilares. Y la radical es mama, fase pectoral y los ganglios linfáticos axilares de nivel 1 y 2. En cuanto a la mastectomía bilateral, es la extirpación simultánea de ambos senos, está indicado sobre todo en mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama como parte del tratamiento del cáncer en sí. Continuando con lo que es otro de los tratamientos, tenemos en la radioterapia. Generalmente esta se va a utilizar después de las cirugías y va a estar indicado cuando haya recurrencia local de los ganglios, ganglios linfáticos positivos, ¿no? O el cáncer tenga margen profundo. Dentro de la quimioterapia tenemos, como ya les mencionaba, la neoadyuvante, que es la citorreductora, que va a ser antes y a partir de los estadios 3 clínicos, y la adyuvante que va a ser después. Tenemos otros regímenes, ¿no?, de quimioterapia de fluoracilo, ciclofosfamida, docetaxel, ciclofosfamida, methotrexato, entre otros. Y una de las contraindicaciones va a ser el embarazo en el primer trimestre, ¿no?, por ser justamente teratogénicos. Dentro de las indicaciones tenemos el tamaño del tumor más de 2 centímetros, cáncer negativo, como les mencioné, es el peor pronóstico, HER2
síntomas gastrointestinales como la diarrea, náuseas y la contraindicación, ¿no? Una de las contraindicaciones va a ser el embarazo. Como se han dado cuenta, todas estas terapias va a ser básicamente a la clasificación inmunohistoquímica, ¿no? Tanto de receptores hormonales, el HER2. La siguiente. Bueno, esto va a ser parte del tratamiento según el estadio. Tenemos principalmente el estadio 0, que es el carcinoma ductal in situ. Aquí podemos utilizar cirugía, radioterapia y terapia sistémica. La cirugía principalmente, como va a ser pequeño el tumor, podemos utilizar entonces una mastectomía conservadora de mama con una biopsia de ganglio linfático centinela. Y si es demasiado grave ya podemos utilizar una mastectomía así. La radioterapia como siguiente, como ayudante, y la terapia sistémica, si es que es respondedor a hormonas, podemos utilizar entonces la terapia hormonal. En el estadio 1, de igual manera, la mastectomía o la cirugía conservadora de mama, también después podemos utilizar en combinación siempre con la biopsia de ganglio centinela. La radioterapia después de ¿Qué es el ganglio centinela? va a ser el primer ganglio que en una prueba contrastada va a marcarse como primer factor de diseminación de cáncer. Se usa contraste. Se usa contraste. Sí, Se usa sustancia radioactiva. O se usan colorantes, como el azul de metileno. El azul de metileno o la sustancia radioactiva. No se usa. Y cuando tú usas en la cirugía, bueno, pero eso ya es cuando estudias cirugía. Ya, sí. Y dentro de lo que Cuando digo sean cirujanos de mama. dentro de la terapia sistémica igual podemos utilizar la terapia hormonal si es que tiene hormonas receptores positivos, la quimioterapia adyuvante, ¿no? Y la terapia adyuvante dirigida en el caso de HER2 positivo. La siguiente. En el estadio 2, de igual manera, podemos utilizar la cirugía o mastectomía en combinación con ganglio linfático centinela. Tenemos la radioterapia y hacerla siempre ¿no? después de la mastectomía. Y finalmente a la terapia sistémica, ya sea el caso individual, ¿no? Si es un tumor respondedor a hormonas, podemos utilizar, y la quimioterapia también. Y también puede ser neoadyuvante. En el estadio 3 ya empezamos primero con el tratamiento neoadyuvante, es decir, con quimioterapia, para hacer justamente lo que mencionamos, hacer la citorreducción inicialmente del tumor. También podemos utilizar y posteriormente la mastectomía, ¿no? O la cirugía conservadora de mama y bueno, que va a ser parte del abordaje quirúrgico. Y también esta cirugía puede ser seguida, ¿no? De radiación, quimioterapia adyuvante, y esto va a depender mucho del receptor que tenga el tumor. La siguiente. ¿Cuál es la terapia dirigida? La terapia dirigida va a ser justamente con trastuzumab. ¿Qué tipo de terapia es esa? ¿Cómo? ¿Qué tipo de terapia es esa? Esa es anticuerpos monoclonales contra el receptor HER2. Es inmunológica. Porque no hace daño a las células sanas, solamente destruye la célula oncológica. Finalmente tenemos el estadio 4, donde ya utilizamos terapia paliativa, ¿no? que va a consistir en un tratamiento sistémico. Vamos a adicionar quimioterapia, terapia hormonal, terapia dirigida y también por parte de lo que es la terapia y también radioterapia. Aquí es importante aliviar los síntomas del paciente si tiene justamente enfermedad metastásica a huesos, ¿no? A hígado, a cerebro, a sistema nervioso. Podemos utilizar analgésicos,
el T1 sea, nos ayudamos de la quimioterapia, ¿no? En el T2 nos ayudamos de la quimioterapia, además de la terapia adyuvante. En el estadio T3 ya empezamos con quimioterapia neoadyuvante antes para hacer la actividad superreductora y una mastectomía radical. Y finalmente el T4 cuando ya el tórax invade el pulmón, invade a tórax, a piel y es un tratamiento paliativo. La siguiente. Todas esas cirugías finales del 3 y del 4 se evitarían si nosotros hiciéramos en verdad la prevención, la detección y la promoción de lo que es el cáncer de mama. Ya. Haciendo parte del sumario es hacer una breve revisión de lo que es cáncer de mama en el varón. En sí es un cáncer de mama raro. Ya, por ejemplo, en los Estados Unidos se presentan en el 0,5% de los casos no diagnosticados de cáncer en el varón. Y por ejemplo, los estudios que en África no está relacionado con las infecciones donde hay problemas hepáticos. Por lo tanto, no va a haber metabolismo de estrógeno y va a haber hiperestrogenismo. Y también tener en cuenta cómo cualidad. La siguiente. Dentro de los factores de riesgo se ha visto la genética, antecedentes familiares, un pariente de primer grado, y este se ha relacionado específicamente a la mutación del BRCA2, más o menos con un riesgo absoluto de por vida del 6%. También hay alteraciones en la proporción de estrógenos andrógenos y, como les mencionaba, el hiperestrogenismo, la alta exposición a estrógenos, principalmente por problemas hepáticos, malas condiciones de vida o afección hereditaria. Tenemos a la afección testicular primaria también como otro factor de riesgo importante cuando haya pacientes con orquídeas, testículos no extendidos o tengan lesiones testiculares, porque justamente se va a alterar esa relación entre estrógenos y andrógenos. La siguiente. Dentro que lo que es la clínica va a ser muy similar a lo que pasa en las mujeres. Vamos a encontrar una masa firme, indolora, generalmente subariolar, con compromiso del pezón. Generalmente en estos casos nos menciona que es más afectada la mama izquierda y en el 1% pueden ser bilaterales. Y también obviamente vamos a ver cambios, como hemos visto en el cáncer de mama de mujeres. Alteraciones de la piel, reflexión del pezón, ulceración, modificación de masa y también la denopatía axilar puede ser palpable en algunos casos. Las características patológicas del 80 al 95% son carcinomas totales invasivos. Bueno, aquí tenemos una imagen de un aspecto de una lesión. En mama derecha. ¿Por qué también es en el hombre más agresivo que en la mujer? Porque tiene relación el tumor, el tamaño del tumor con el tamaño de la mama. Y ahí se ve claramente. Solamente he visto un caso de cáncer de mama en varón. Pero ese paciente murió porque ese paciente hizo una metástasis por continuidad hacia la pared costal, hacia la pleura, hacia pulmones y se diseminó. Un solo caso. O sea, es bien raro verlo. Parte del diagnóstico también lo utilizamos al igual que en el cáncer de mama femenino, la mamografía, que puede ser anormal entre el 80 al 90% de los casos, y podemos distinguir, ¿no?, la presencia entre malignidad y el glicomastia. Y de igual manera, las características que vamos a encontrar es que haya, ¿no?, márgenes esticulados y
Entonces sería todo.